Como ya hemos visto anteriormente, en el sistema axonométrico proyectamos ortogonalmente sobre el papel tres planos que están en el espacio y que se cortan perpendicularmente formando tres intersecciones que son los ejes X, Y y Z. En este sentido, la perspectiva caballera presenta una característica particular, y es que dos de estos ejes, el X y el Z, están contenidos en el papel. Debido a ello, vemos los elementos situados en el plano X o Z en verdadera magnitud, así como todos los elementos que, no estando contenidos en este, son paralelos a él. Pero, ¿qué es lo que pasa con el eje Y? Al ser este perpendicular a los ejes X y Z, también lo será el papel, de modo que si proyectamos un punto P situado en él ortogonalmente al papel, este punto quedará confundido con él y con el punto O, que es el origen del sistema. De hecho, todos los puntos contenidos en el eje Y quedarían así confundidos. ¿Cómo solucionar este problema? ¿Cómo ver los elementos situados en el eje Y de modo que tengamos una proyección de los tres planos de la pieza que queramos representar? La solución pasa por proyectar el eje Y de manera oblicua al papel. Encendamos un foco para ver este efecto. Si el foco está situado perpendicularmente sobre el papel, la sombra del eje Y, que es su proyección, quedará confundida con él mismo. Pero si este foco está oblicuo con respecto al papel, la proyección del punto P y del eje Y será visible sobre el papel. Ahora observad cómo girando el foco y cambiando la dirección de los rayos proyectivos que genera la sombra del eje Y, va variando el ángulo con respecto al centro del sistema, O. De modo que podemos hacerlo girar 360 grados alrededor de este. Además de la dirección, puedo cambiar la inclinación de dicho foco con respecto al papel, de modo que la sombra de Y se vea más alargada o más acortada con respecto a este. Si proyectamos el punto P según la dirección del foco en P' y dibujamos la proyección del eje Y en Y', vemos que hay una relación proporcional entre el segmento OP del espacio y el segmento OP' proyectado. El ángulo que genera la dirección de proyección se mide desde el eje X al eje Y y se llama Φ, y va a influir en el punto de vista en el que se vea proyectada la pieza. Y el ángulo que depende de la inclinación del foco se llama sigma, y va a influir en la magnitud de la reducción del eje Y. De este modo, si proyectamos un cubo del cual el punto P es un vértice, vemos cómo las caras del cubo que son paralelas al plano X o Z, contenido en el papel, las vemos en verdadera magnitud, mientras que las aristas paralelas al eje Y quedarán paralelas a su vez al eje Y' proyectado y con la reducción definida por el ángulo sigma antes mencionado.